buenas, bienvenidos al stand de Harman. Yo soy David Mesas, ingeniero de aplicaciones de Algam Ibérica. Somos el actual distribuidor de Harman para tanto todo lo que es audio, vídeo y control de la parte profesional. Y vamos a mostraros un poco lo que tenemos hoy aquí en este stand. Empezamos por JBL. Tenemos ahí todo de altavoces que ya conocemos, aunque hay algunas series un poquito más nuevas, como sería todo el tema de jardín, que queda muy bien integrado, tanto los subs como los altavoces, los tops, los normales. Y aquí tenemos todo lo que es de instalación de superficie. Bueno, sí. Aquí tenemos todo lo que es de superficie, con altavoces tanto de interior como de exterior, altavoces quizá más orientados a videoconferencia, como serían los SLP12 y SLP14, altavoces en los que vemos un montón de instalaciones como serían los Control 25 o incluso Control 28. Y además aquí vemos los altavoces, pero otro punto que es interesante es el sistema de control con el que podemos cambiar de unos a otros, porque como podéis ver tenemos un panel de AMX, que es la marca de control de Harman, y todo esto está conectado a un rack donde tenemos todo de amplificación Crown, en este caso está todo conectado por red a un DSP, tenemos un Blue 806 y además todo conectado con un switch de Netgear, que también distribuimos para todo este tipo de instalaciones. Si nos vamos aquí lateral, veremos las columnas. En columnas, JBL tiene propuestas súper interesantes, como podrían ser, por ejemplo, IntelliVox, que es esta gama de altavoces tan orientadas a un sector muy profesional que podemos encontrar en aeropuertos, en metros, en sitios donde la acústica es muy compleja y podemos con ellos jugar muy bien a controlar el sonido para dirigirlo donde nos interesa. Además tenemos otras columnas como la serie Call o la serie CBT, que también vemos en un montón de oficinas porque realmente son unos altavoces que en relación calidad-precio son estupendos. Si seguimos por allá veremos quizá una de las novedades más esperadas de JBL, que son los altavoces de techo empotrables. Hemos visto ya muchas veces y en muchísimas instalaciones la serie Control 20, la serie sobre todo Control 24, Control 24 y 26, y aquí lo que tenemos son los Control 400, que es una nueva serie que viene a sustituir o viene a ser una evolución de esta Control 20. Aquí tenemos en cuanto a novedades una nueva rejilla magnética, lo cual lo hace más fácil de instalar. También el propio sistema para instalar o el pasacables es bastante más fácil de instalar. De hecho, estos que están aquí los instalamos la semana pasada y fue un momento. Y aparte de eso tenemos el RBI, que encontramos ya en otras series, en la serie del Control 40, por ejemplo, que es este difusor de onda que lo que hace es distribuir muy bien el sonido y conseguimos una cobertura muy uniforme en un ángulo mucho más abierto, de forma que no hace falta tener techos muy altos para poder cubrir una zona bastante uniforme con menos altavoces, lo cual es súper interesante. Y ahora estamos aquí donde vamos a ver todo lo que es la sección de Touring de JBL, donde encontramos estas dos series que la verdad son bastante potentes y creemos que van a poner JBL otra vez en el mercado de Touring. Encontramos SRX y VTX. Aquí tenemos VTX A6 y A8, faltaría los A12, que sería el hermano mayor, con sus subs, que la verdad, el precio que tiene, la calidad que tiene este tipo de altavoz es impresionante, no tiene nada que envidiarle a nadie. Y otra cosa a destacar, que es algo que muchas veces se tiene como un plano secundario, es el rigging de estas cajas. Es súper fácil y la verdad es que es muy seguro hacer un rigging adecuado. Aparte de eso, si lo combinamos con el software donde puedes calcular los ángulos y luego tienes la aplicación del teléfono para a la hora de hacer el despliegue saber qué es lo que estás haciendo, si alguien ya ha hecho los ángulos por ti, por qué caja vas, esas cosas la verdad es que ayudan muchísimo. Pero la novedad que hay aquí es en SRX, tenemos 906 y 910, que es una serie autoamplificada, es una serie bastante más económica que VTX, pero aún así sigue manteniendo ese espíritu de sonido JBL, que la verdad es que suenan increíbles. Pero lo que tenemos arriba del todo son estos subs que ahora ya podemos volar. Hasta el momento en la serie SRX únicamente teníamos los SRX 118S, que son los subs de suelo, y por fin tenemos una opción en 15 pulgadas que va en conjunto con los 906, que podemos volar y hacer un line array con subs arriba del todo, y lo mismo con los SRX 910, que tenemos arriba de todo esos nuevos SRX 918S F de Fly, porque ahora pueden volar. Y si vamos aquí tenemos el apartado de software, como os comentaba antes, cuando haces un despliegue de este tipo de equipos,
antes puedes calcular los ángulos. Eso es algo que muchas marcas hacen, que ya está muy visto, pero hay que decir que el software de Venue Synthesis, que es el que tenemos aquí mostrando, es un software muy fácil de usar, con una interfaz bastante moderna, que parece una tontería, pero es mucho más agradable trabajar así, y que además, como es específico para estas series de JBL, la predicción que te hace y el resultado que luego puedes medir cuando haces el despliegue es bastante acurado. Entonces esto obviamente ayuda bastante. Además, desde aquí puedes calibrar todo el tema de DSPs en el caso de las etapas de potencia que tengan, o incluso en el caso de las series RX, que ya lo llevan incorporado. De aquí puedes hacer el cálculo justo de tu altavoz con tus ajustes de DSP y luego cargarlos en el propio altavoz, de forma que de lo que predices a lo que haces es muy acurado. Y otro software que tenemos muy interesante es Flux Spat Revolution, o en general todo lo que está haciendo Flux últimamente. Flux es esta empresa de software que se ha quedado Harman, que es seguramente su adquisición más reciente, y aquí lo que podemos ver es una demostración del Spat Revolution. Este software de localización espacial que además es a tiempo real, es decir, es un software que te permite manejar objetos a tiempo real en un concierto, por ejemplo, o en una instalación artística, o si estás haciendo una instalación en un museo, y es bastante interesante. Aquí tenemos el software para que se pueda ver y escuchar en binaural, que tenemos auriculares, pero donde realmente se puede apreciar aquí en el ISE es en la sala de demos. Ahí tenemos una demo de audio inmersivo con clústeres de VTX A6 y con altavoces en el techo, con todo, que la verdad es bastante espectacular. Ahora estamos en la zona de BSS, los procesadores que tenemos en Harman. BSS, desde hace muchos años estamos trabajando con la serie London, que son estos azules que la verdad es que, aunque tengan muchos años, incluso a día de hoy siguen siendo muy punteros, porque las funciones que ya tenían entonces y sobre todo el software de facilidad de configuración siempre ha sido una herramienta bastante increíble, pero aquí tenemos algo que en realidad ya vimos en el ISE del año pasado, que es la nueva serie, los nuevos BSS Soundwave Omnics. Estos nuevos DSPs, que veremos ya al mercado dentro de muy pronto, son DSPs que creo que no tienen competencia ahora mismo. Estamos hablando de un producto que tienes 512 canales de entrada y de salida, en este caso es todo digital, ya nos pasamos todo a Dante, y además tienes memoria interna para poder lanzar anuncios, y otra cosa que está muy interesante es que tienen ya chip de control, es decir, todo lo que podemos hacer con un controlador de AMX Muse lo podríamos hacer también desde aquí. Estos procesadores van a salir de momento en la versión de 512 o 256 canales y expansores con I/O analógico de 32 y 16 canales de entrada y salida, o incluso los flex channels que puedes asignar tú a entrada o salida como quieras. Vale. Si seguimos por aquí, tenemos otra novedad de BSS que se anunció, bueno, esto sí que se anuncia aquí en el ISE, nosotros lo sabemos también desde hace poquito, que son los nuevos Dynamic Keypads. En este caso son unos paneles táctiles que además tienen un control físico, de forma que podemos controlar el volumen, tienen pulsación, y en este caso la pantalla táctil se usa como si fueran 6 botones estáticos a los que podemos asignar varias páginas y cambiar de página. Tenemos una versión en 6 y otra en 8, con o sin control o únicamente el control, y esto, además de poder controlar BSS, también se puede integrar con Muse Automator, de forma que los paneles de AMX táctiles de toda la vida podemos además sustituirlos por una de estas si así lo queremos. Aquí tenemos los paneles, como os comentaba ahora con los Dynamic Keypads, que son paneles más complejos. Eso no quiere decir que tenemos muchísima más versatilidad para crear y personalizar el panel como nosotros queramos, incluso que responda como nosotros queramos, y lo tenemos en varios formatos. Para mí, una de las grandes ventajas de los Varia de AMX es que realmente no tienes un catálogo inmenso de paneles, sino que con los tamaños que hacen, que tenemos un 5 pulgadas, un 8, un 10 y un 15, tenemos los soportes adecuados para montarlos tanto en pared, incluso empotrados, como sería el caso del SL50, o con una peana encima de una mesa, que además podemos cambiar el ángulo como queramos. Es decir, no tenemos un catálogo inmenso de paneles, sino que tenemos unos accesorios que nos permiten jugar con ellos y montarlos como queramos, y si en algún momento la instalación evoluciona y tiene otro tipo de necesidades, no tenemos que cambiar el panel, sino que simplemente lo cambiamos de posición. Si seguimos por aquí, veremos... Good morning, Adam. How are you doing? I'm very well.
Aquí tenemos demos de AMX Muse, que es el software que permite configurar todo el tema de control de AMX. Ese software es una de las enormes novedades de las cuales estamos muy contentos porque realmente es un salto inmenso comparado con lo que habíamos tenido hasta ahora, que era Netlinks. Aquí ya no estamos hablando de una programación línea por línea de código puro y duro, sino que tenemos una configuración y una programación por nodos. Mucho más fácil, mucho más asequible para muchísima más gente, más fácil de explicar y entender, y además es mucho más fácil de leer, porque al final son todo nodos que tienen acción, reacción, tú puedes ver el flujo, cómo evoluciona y qué le sucede en cada nodo, de forma que, aunque no hayas hecho tú la programación, es muy fácil ponerte al día y saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, realmente es un software del que estamos muy contentos. Y aquí tenemos otra demo muy interesante también de AMX, que aparte de control tenemos una gran parte de vídeo y sobre todo distribución de vídeo por red. Y lo que tenemos es Dante, porque aquí tenemos unos encoders y decoders que pueden funcionar a través de Dante. Como sabéis que es un estándar que está muy inculcado en todo el tema de audio y ahora cada vez más en el tema de vídeo, de forma que simplemente con el mismo Dante Controller, como tenemos aquí, podemos asignar matrices de audio e incluso de vídeo. Mucho más fácil comunicarse no tan solo entre nuestros encoders y decoders, sino con aparatos de terceros, como sería, por ejemplo, una cámara Dante como la que tenemos ahí arriba, o como podría ser, quizá en algún futuro, pantallas o monitores profesionales de Samsung con una entrada de Dante AV. Eso nos abre muchas posibilidades y mucha facilidad de interconexión con distintos aparatos. Si no quisiéramos usar Dante porque queremos usar la tecnología propia de AMX, que la verdad tiene un poquito menos de latencia, incluso de calidad de vídeo quizás un poco superior, tenemos la distribución por vídeo clásica de IP, en la que usamos un formato de stream dual, con el que tenemos un stream con cero de compresión, por lo tanto menos procesado, así que tiene menos latencia, y al mismo tiempo hay un stream con más compresión, de forma que si se quisiera hacer simultáneamente una videoconferencia en una zona local y emitir en directo lo que se está viendo por pantallas, con un distribuidor de estos de decoder y encoder de la serie NM2600 podríamos hacerlo perfectamente. Y esto es lo que tenemos en el stand de Harman. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabéis que nos podéis encontrar tanto aquí en el stand de Harman en el Hall 3 como en las demos en el Hall 8, donde además de poder ver todo el tema de Flux, también tenemos muchas demos de todo el tema de Turing que son bastante interesantes. Gracias por escucharnos y nos vemos el año que viene.